Lorna Byrd. Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 19. Durante una de las visitas del fantasma, tuve una visión. Era como si a través de sus ojos, a través del agua, se me mostrara lo que había sucedido. Todo visto desde debajo del agua. El joven se encontraba paseando junto a la orilla de un río, en cuyos márgenes se extendía una especie de sendero. Iba acompañado de 2 o 3 personas más y le estaban amedrentando. Él se sentía muy asustado. Le echaban la culpa de algo que no había hecho y no sabía de lo que le estaban hablando. El muchacho trataba de explicarse, de decirles que estaban cometiendo un error. Uno de ellos le gritó: «No, no estamos cometiendo ningún error». Le golpearon, le dieron varias patadas en el suelo y le hicieron mucho daño. Le estaban castigando por algo que había hecho otra persona. De repente la visión finalizó y no vi nada más. Un domingo por la tarde, cuando Ruth tenía unos 8 meses y estaba sucediendo todo esto, oí un golpe en la puerta. Se trataba de Sally, la nueva esposa de mi hermano, Cormac. Lo cierto es que nunca le había visto antes. Yo estaba ingresada en el hospital cuando se casaron y Joe había ido a la boda con los niños, pero sin mí. Le saludé y le dije que se sentara junto a la chimenea para entrar en calor. «¿No viene Cormac contigo?», le pregunté. «No», respondió, disculpándose por no poder quedarse mucho tiempo. «Solo quería pasar a saludarte y darte algunas fotografías de nuestra boda». Joe le preparó una taza de té y cuando nos sentamos junto a la chimenea, Sally comenzó a hablar, contándonos lo feliz que estaba de conocernos y de ver a nuestra hija. Justo antes de que Sally se fuera, mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo y nos dijo que su hermano se había perdido. Se sorprendió mucho de que no hubiéramos oído nada, de que nadie nos lo hubiera contado. Comentó que llevaba un tiempo desaparecido, que una noche había salido a ver a su novia y, desde entonces, no había regresado. Sally dijo que sus padres estaban muy preocupados por él. Pensaba que tal vez se había marchado a Inglaterra, así que estaban en contacto con el Ejército de Salvación y con todos los hostales de por allí. Lo habían registrado en la lista de personas desaparecidas, pero nadie era capaz de comprender qué razones tenía para haberse marchado de aquella manera. «Estoy segura de que aparecerá muy pronto», le dije mientras nos despedíamos. «Sally, ven a vernos cuando quieras, sin compromiso». Algunas veces puedo reaccionar con bastante lentitud y tardé un tiempo en darme cuenta de que a través de una serie de extrañas coincidencias había conocido de vista a ese joven unos años atrás. Una tarde habíamos ido a visitar a mi hermana Aoife y a su marido Alan, a su nuevo hogar. La casa se encontraba en el centro de la ciudad y contaba con un diminuto jardín en la parte delantera de las balaustradas plateadas. Joe había abierto la puerta y levantado a Christopher en brazos para que pudiera llegar al tirador de la puerta. Aoife abrió y nos recibió con una calurosa bienvenida. Entramos en el comedor y nos presentaron a la suegra de mi hermana, una anciana encantadora que nos recibió con los brazos abiertos. Daba la sensación de que la casa era muy pequeña, tal vez porque estaba llena de preciosos muebles antiguos que apenas dejaban espacio para moverse. En la esquina del comedor había una chimenea con 2 sillas, una a la derecha de la chimenea y otra delante de ella. El fuego hacía que la habitación resultara muy acogedora. Un pequeño sendero se abría entre los muebles, desde el recibidor hasta la chimenea, y se extendía hasta la diminuta cocina que había un poco más allá. Me encontraba sentada junto a la chimenea con Owen sobre mis piernas, dándole de comer, pero yo era la única persona que había tomado asiento, ya que todos los demás estaban de pie. En total había 7 personas apiñadas en el comedor
y en la cocina. Entonces se oyó un golpe en la puerta y unas cuantas personas más se apretaron en la sala. No podía ver quién había llegado y seguí dándole el pecho a Owen. Los recién llegados eran mi hermano Cormac y Sally, la chica con la que después se casaría. Pero todo el mundo estaba enfrascado en sus conversaciones y no fui capaz de ver a mi hermano ni a su novia, dado que la estancia estaba abarrotada. Durante un breve segundo percibí una luz y traté de ver de dónde procedía. Ningún ángel se había hecho visible ni tampoco había sucedido nada especial. Todo transcurrió muy deprisa. Las risas y las conversaciones se siguieron sucediendo y obviamente yo no podía hablar allí abiertamente con los ángeles, así que traté de comunicarme con ellos sin emplear palabras, pero no me respondieron. Levanté la mirada una segunda vez y vi de nuevo la luz a través de los cuerpos que estaban de pie, como si alguien dentro del grupo, medio bloqueado por los demás, estuviera emitiendo ese destello. La gente pareció difuminarse y era como si todo el mundo hubiera movido la cabeza ligeramente de izquierda a derecha, creando un pequeño camino a través del cual podía ver toda la habitación. Vi un lado de la cara de un joven, un hombre al que no conocía. El muchacho volvió la cabeza y miró en mi dirección. Su rostro resplandecía con una luz suave y dibujó una leve sonrisa. Yo le devolví el gesto. Sus ojos brillaban y lo vi durante una fracción de segundos más. Luego todos los presentes se movieron y el joven volvió a estar lejos de mi mirada. Al instante siguiente todo volvió a la normalidad. Más tarde le pregunté a mi hermana, Ifa, ¿quién era ese joven? Me explicó que era el hermano pequeño de Sally, Peter. No le di más importancia a ese incidente. Joe tampoco cayó en la cuenta de que aquel espíritu era el hermano de Sally. Tal vez no nos habían dado permiso para ello. Aquello debía de ser obra de Dios. Joe tenía una mente muy inquisitiva y en circunstancias normales habría caído en la cuenta de que el fantasma era el hermano de Sally. Pero evidentemente no era el momento de encontrar a Peter. El espíritu de aquel joven siguió librando su terrible batalla debajo del agua, sin ser consciente de dónde se encontraba, luchando por respirar y sin saber lo que había por encima de él. Aquella oscuridad, aquel diminuto y extraño haz de luz. El muchacho trataba de introducir aire en su cuerpo, pero lo único que conseguía era hundirse en el agua, ahogarse cada vez más. Quería por todos los medios que su familia supiera que no era culpa suya. Quería que lo encontraran y deseaba que ellos supieran que los quería. El fantasma siguió visitándome. Estoy aquí, aquí estoy. Aquellas eran sus palabras y las repetía una y otra vez. Imploré continuamente a los ángeles y a Dios para que me dieran fortaleza. Recé con todas mis fuerzas, a todas las horas, para que encontrasen a ese joven, para que su espíritu se sintiera libre y en paz. Recé para que su familia pudiera llevar su cuerpo a casa y llorara su pérdida, para que conocieran la verdad y para que supieran que no se había escapado y que los quería. Una noche estaba sentada junto al fuego, agotada, y Joe me miró y exclamó, «Dios mío, estás muy pálida. El fantasma de ese joven ha estado otra vez aquí. Te está agotando. Parece como si te estuvieras muriendo, como si fueras ese joven. Esto tiene que acabarse». Joe estaba muy enfadado con Dios. «Joe, por favor, no te enojes», rogué. «No puedo soportar que te enfades ahora. Solo necesito que me apoyes y que me reconfortes. Por favor, Dios, te pido que encuentren pronto al joven». Joe me sujetó entre sus brazos
Y supongo que me quedé dormida, porque cuando desperté todavía me encontraba sentada en la silla, junto al fuego, con una manta envuelta alrededor del cuerpo. Los niños ya estaban acostados. Mi marido me sonrió, luego se levantó y me preparó una taza de té. Mientras estaba sentada junto al fuego, con una taza de té en la mano, le dije a Joe: no quiero que te vuelvas a comportar de esa manera. Necesito tu apoyo y tu consuelo. Y especialmente necesito tu ayuda cuando Dios y los ángeles me pidan compartir contigo las cosas sobrenaturales que Dios permite que sucedan en mi vida. Necesito tu ayuda, sobre todo cuando me siento agotada. Joe me dio un abrazo y un beso. Con las manos entrelazadas delante del fuego, rezamos por el espíritu de aquel joven, para que lo encontraran pronto, para que pudiera sentirse libre y para que yo también me pudiera librar. Luego se arrodilló delante de mi silla y me colocó las manos a cada lado del rostro diciendo: si Dios me pidiera que hiciera las cosas que tienes que hacer tú, habría dicho que no, porque no tendría el valor, ni la fuerza, ni la enorme fe que demuestras. La vida familiar siguió transcurriendo con normalidad y un día, por fin, sucedió lo esperado. Me sentí completamente libre. No me preguntes qué día fue o en qué momento sucedió, porque no lo sé. Pero de repente noté que había recobrado la normalidad. Volví a sentirme humana. Estaba encantada y dando saltos de alegría. Sabía que tenía que haber encontrado el cuerpo del muchacho. Corrí a decírselo a Joe. Lo han encontrado. Sé que han hallado su cuerpo porque se ha ido de mi lado. Di gracias a Dios mientras bailaba por toda la casa. Joe me dio un abrazo y aquel día mismo fuimos a la iglesia y encendimos una vela. Di gracias a Dios por haber liberado al espíritu de Peter y por haberme permitido que fuera a su encuentro con él. Dios había permitido al espíritu de Peter permanecer aquí en este mundo hasta que encontrasen su cuerpo y fui utilizada como un medio de conexión entre ese mundo sobrenatural y el mundo físico. Sin esa conexión, creo que nunca habrían hallado su cadáver. Constantemente se producen milagros y cuando hay uno, no existe el flujo habitual de causa y efecto, ya que algunas veces el milagro tiene lugar años antes. Este fue un milagro que Dios y los ángeles habían preparado de antemano. Sé que el ángel de la guarda de Peter y los ángeles de la guarda de las personas que participaron en su muerte hicieron todo lo que estuvo en su mano para impedir que la vida de una persona joven e inocente fuera arrebatada en un abominable acto de venganza. Pero los hombres que asesinaron a Peter no escucharon a sus ángeles. Eso me hizo sentir muy triste. Peter era un espíritu muy hermoso, y cuando encontraron su cuerpo, su espíritu se fue al cielo e hizo algo que no esperaba. Envió a su hermana para que me lo contara. Unos días después de sentir que el espíritu me abandonaba, Sally vino a casa. Era como si hubiera llegado corriendo. Parecía estar muy excitada y nerviosa, y comentó que se sentía en la necesidad de hacernos saber que habían hallado el cuerpo de su hermano, que estaba hundido en el canal bajo un saliente de la orilla y que le habían atado las manos con una cuerda. Solo entonces me di cuenta de que ese hermoso espíritu era en realidad el hermano de Sally, el muchacho con el que había establecido un contacto visual y espiritual muchos años atrás. Sally estaba triste, pero al mismo tiempo se sentía feliz que la búsqueda hubiera terminado y de que ahora la familia pudiera darle descanso. Cuando miré al rostro de Sally, mientras estaba ante mí contándome todo aquello, vi el espíritu de Peter. Sin que ella lo supiera, Peter había enviado a su hermana con urgencia para que pudiera comunicarnos que por fin lo habían encontrado. Enviar a Sally
Como si se tratara de una mensajera espiritual, era la forma que tenía su espíritu de darme las gracias. Desde ese día, Sally no ha vuelto a visitarme más. Capítulo 20. La cadena dorada. Una fría mañana de invierno, Joe regresó de su turno de noche, pero todavía no se había acostado. Luego les dije a los niños que tenían que darle a su madre un poco de descanso y que los iba a llevar al canal a ver los patos.